Oyentes. Bueno, ahora sí, está Dora Barrancos en línea, socióloga feminista, investigadora jubilada del CONICET. Dora, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Pero muy bien, y poder escucharte y tenerte nos genera un orgullo muy fuerte tener pensadoras como vos. Bueno, muchas gracias. Y que Veo estén que trabajando sobre... Sí, están hincándole el diente a una de las constituciones que será tal vez la más avanzada Sí, que ¿no? haya desde ya, no por ser la última, ¿no? Bueno, después vendrá la de Santa Fe, pero es una... primero, he tenido el gusto de conocer a gran parte de las mujeres constituyentes cuando estuve en La Rioja, y además la convicción, el ahínco, la formación que se ha dado ese grupo de constituyentes es notable. Así que bueno, será una avanzada enorme porque hay garantías respecto a lo que es el aspecto paritario, ¿no? En general. ¿Qué es concretamente lo que caso, establece, Dora? Bueno, en realidad establece paridad ya para los cargos legislativos, pero el punto más peliagudo es que ahí sí se propende a la paridad en lo que son los cargos selectivos para el Poder Ejecutivo, ¿no? Ajá. Entonces, pero también, y esto es un poco difícil porque ya se sabe que obviamente es, digamos, lo que intenta, digamos, conozco la segunda reacción. Todavía no sé cómo queda la tercera. Bueno, lo que se intenta es que haya una representación paritaria, gobernador, vicegobernador o gobernadora, gobernador, con la posibilidad de rotar. Entonces, esto siempre es un poco más difícil, pero bueno, debe pensarse que está en el propósito de conseguir esto, ¿no? Sí, claramente en lo que atañe a la representación legislativa, que es completamente paritaria, y también indicaciones sobre la Constitución, va a tener indicaciones para propender a la paridad en el Poder Judicial. O sea, desde el punto de vista así conceptual, creo que va a estar, insisto, en las constituciones más avanzadas, ¿no? Y qué fuerte para, pensando en una provincia como La Rioja, digamos, que... Es que, a ver, pensando en una provincia como La Rioja tiene, como todas nuestras provincias, ¿no? Tiene algún segmento muy conservador. Claro. Pero también tiene segmentos muy progresistas, muy atinados en la idea de justicia. De lo que se trata es de idea de justicia, ¿no? Una podría decir, la idea de justicia es viejísima en la condición humana. Ahora, Vamos a hacer una cosa, Dora, se escucha muy entrecortado. Vamos a ir a las noticias y mientras estamos en las noticias acomodamos la comunicación para poder seguir charlando con vos. ¿Puede ser? Vamos a recuperar la comunicación con Dora porque es una lástima, se escucha muy entrecortado. A ver si la podemos recuperar entonces. Y mientras tanto vamos al boletín con Valeria Maya. Aire para vivir mejor informados. Aire de Santa Fe. El gran multimedios de Santa Fe. La actualidad a toda hora. Noticias, tránsito y el tiempo. Aire de noticias. Aire de noticias. Reporte informativo. 3 minutos. Datos del tiempo en la capital de la provincia. La temperatura es de 13 grados, 2 décimas. La humedad 93%, la presión 1010.4 hectopascales. A esta hora en Rafaela 14 grados, en Paraná 13 grados. Locales. Docentes, estudiantes y vecinos armaron un circuito turístico en Alto Verde. Se trata de un proyecto de turismo comunitario y este sábado se realizó la primera visita. Regionales. Para la provincia, las modificaciones en el RIGI son beneficiosas. Gustavo Puccini dijo desde el móvil de aire que se trabajó con una mesa técnica y se consiguió la modificación del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que dará un espacio de desarrollo para las empresas santafesinas. El proyecto de ley a la Cámara de Diputados
Ese texto nos traía de alguna manera algunas alertas en conversaciones con el mundo productivo. Por eso nuestro gobernador Maximiliano Puyaro nos encomendó que armásemos una mesa técnica y nosotros la hicimos con 3 personas de nuestro equipo y allí estuvo FIFE, toda la Federación Industrial Santafesina y también ADINRA. Y allí elevamos, en aquel entonces le avisaba a nuestros legisladores nacionales que el RIGI debía tener algunas modificaciones en defensa de nuestra industria y debemos decir que las modificaciones que se hicieron en el Senado fueron tenidas en cuenta de alguna manera, porque lo que escribíamos en aquel entonces hoy lo vemos reflejado en las modificaciones del proyecto. Nacionales. Sigue el misterio en Corrientes por la desaparición de Loa. El niño de 5 años es buscado desde el pasado jueves en zona rural del municipio de 9 de julio, cuando salió con sus primos y 3 adultos. Se encuentra activo el Alerta Sofía, que se basa en un sistema de emergencia rápida para su pronta localización. Cada 30 minutos, información del tránsito al instante. Autopista Rosario-Córdoba, zona de Funes, circulación intensa sin inconvenientes. Ruta Nacional número 11, a la altura del acceso al Parque Industrial del Aeropuerto, escasa cantidad de vehículos. Pronóstico del tiempo. Hoy tendremos el cielo parcial a totalmente nublado y una baja chance de algunas precipitaciones aisladas. Temperatura mínima de 12 grados, máxima de 19 y viento leve del sudeste rotando al este. El martes continuaremos con el cielo parcialmente nublado, temperatura mínima de 14 grados, máxima de 21 y viento leve del norte. Las temperaturas en la gran región. En Paraná 13 grados, en Rafaela 14 grados. En la capital de la provincia la temperatura es de 13 grados 6 décimas, la humedad 93%, la presión 1010.4 hectopascales, con hora 11, 3 minutos. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. Aire, la gran radio de Santa Fe, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe. Ahora sí, a las 11:04 retomamos el contacto con Dora Barrancos. Estábamos hablando de esta nueva constitución en la provincia de La Rioja que va a incorporar la perspectiva de género. Es realmente, digamos, para ir tomando nota, porque provincias como la de Santa Fe están trabajando en una posible reforma constitucional. ¿Y por qué es tan importante esto, Dora? ¿Cómo le explicarías a la gente? Porque es un cambio absoluto de óptica, ¿no? En un momento tan particular como el que estamos viviendo, en donde hay una supra-hostilidad, de alguna manera, a la perspectiva. Así que hay que subrayar la encomiable, extraordinaria actitud de les constituyentes de La Rioja. Yo he tenido el gusto de acompañar, ¿cómo decirlo? No las sesiones, no he estado participando de ninguna manera. Les constituyentes no, actúan por su cuenta desde ya, pero he sido invitada a La Rioja, he tenido el gusto de estar muy cerca, sobre todo de las mujeres constituyentes, y de su extraordinaria convicción respecto de que esto ha venido para quedarse, más allá de los sacudones, del tsunami, de las hostilidades contra feministas, etcétera, etcétera, que como ustedes saben muy bien, forman parte del actual cuadrante político gubernamental. Entonces, a mí me parece que esta constitución será modelar, ojalá pueda llegar a, digamos, todas estas propuestas coagulen en una aceptación mayoritaria, insisto en algo, es el camino de la justicia. Simplemente es el camino de la justicia de género, que como decía Norberto Bobbio, el gran maestro, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué se trata? De justicia, simplemente de justicia para las mujeres. Es tan simple como eso. Entonces yo creo que Santa Fe va a tener ahí una gran oportunidad para la emulación. Ojalá así sea, estoy segura de que va a ser así.
Dora, hablas de justicia y quizás lo que el poder más emparentado a lo que es, lo tradicional, o por ahí en este caso aquí en la provincia de Santa Fe, alejado de lo que es la perspectiva de género, en el sentido de la conformación de su estructura, es el poder judicial. Imagino que en La Rioja debe haber algo parecido, pero más allá de la particularidad de cada lugar, como proceso de lo que va a ser esta cuestión una vez que esté plasmado en la Constitución provincial de La Rioja, ¿cómo lo imaginás? ¿Cómo lo avisorás? ¿Qué analizás? Colocas algo muy importante, y que son los procedimientos de lo finalmente, ¿no? Porque evidentemente la Constitución va a tener toda una raigambre, una prospectiva paritaria, etcétera. Ahora, obviamente el Poder Judicial es un poder al mismo tiempo muy intrincado por una cuestión de lo que se llaman las oportunidades de la elección de magistradas y magistrados, que tienen que ver con concursos, ¿no? Estos concursos, ahí está la cuestión, y significa hilar mucho más fino, y debe desearse que los consejos de las magistraturas o las instituciones que correspondan en cada jurisdicción deban analizar finamente qué ha pasado, qué es lo que ha pasado. Pasa que se presentan mujeres, muchas mujeres, a los cargos que están en juego. Me refiero de juezas, jueces, etcétera, etcétera, y en general. Lo mismo pasa con los ministerios públicos, ¿no? Pero me voy a referir exclusivamente al Poder Judicial. Ocurre que suelen tener muchas más aparente meritocracia los varones que las mujeres. ¿Está claro? Aparentemente, sí. Digo aparentemente, porque lo que el sistema de evaluación, y ya voy mucho más allá de lo que son los consejos o dispositivos necesarios para la captación de jueces, juezas, magistrados, etcétera, etcétera, y es lo siguiente: la evaluación parece un procedimiento altamente racional, pero no lo es. No considera las condiciones de posibilidad de armarse meritocráticamente, porque no hay igualdad de oportunidades. Está claro lo que quiero decir. Sí. Es decir, todo proceso de evaluación debe partir de cuál es la igualdad que hubo o no hubo, y es evidente que no la hubo. Un varón está alejado de las responsabilidades, ultrapatriarcales de cuidados, etcétera, etcétera, de responsabilidades hogareñas, domésticas, de lo que llamamos la vida reproductiva en general. Una mujer va a estar siempre atareada, no está siempre como compelida, sí. A esta tarea. Bueno, he ahí una significativa diferencia. Bueno, esa significativa diferencia tiene que tratarse al momento. ¿Qué ha significado? ¿Cómo se ven los tiempos? Sí. Entonces, eso forma parte del flujo de la evaluación, que es muy difícil, porque yo fui muchos años directora del CONICET, y es muy difícil concebir otras formas evaluativas que contemplen la existencia real y tangible de las personas, ¿se entiende? Que no son actos subjetivos, ¿no? Porque pesa el número de hijos, sí. El año, todas esas cuestiones tienen que estar en la matriz evaluativa, porque en realidad estamos comparando sujetos que no son iguales. ¿Está claro? Que tienen vidas muy desiguales. Una tiene responsabilidad doméstica y otro no la tiene. Una tiene la responsabilidad de haber parido y criado y el otro sujeto no la tiene. Todo esto tiene que ser finamente contemplado, y la verdad que no es difícil llegar a acuerdos. Entonces, dicho lo que acabo de decir, lo que más entorpece la posibilidad práctica de poner en tela de cumplimiento el mandato constitucional son justamente estas cuestiones. Claro. Está claro lo que quiere decir. Sí. La de dificultad. Un varón va a tener
70 puntos y probablemente una mujer va a tener 60. ¿Por qué? Bueno, porque hay una simetría existencial grande. Bueno, de eso se tiene que dar cuenta a través del proceso evaluativo. Entonces eso requiere desde luego un análisis otro, que al mismo tiempo no sea arbitrario. Claro, no estamos hablando de arbitrariedad, estamos hablando de que se compara lo que no es comparable. Exacto, Esto es lo que quiero decir. sí, clarísimo, y que forma parte del proceso de selección de los jueces que llegan después a ocupar cargos. El año pasado, para que ustedes tengan idea, no el año pasado, el año pasado, el anteaño pasado, estábamos muy preocupadas, estábamos en el gobierno anterior, preocupación enorme porque efectivamente de las candidaturas cuyos pliegos estaban a ser tratados por el Senado, había un diferencial todavía grave, no me acuerdo si no llegaban a 40% los pliegos que tenían que ver con mujeres. O sea que había ya ahí una discrepancia grande en ya había sido arrojado por el proceso de evaluación. El proceso de evaluación había dado esto, los pliegos se conformaron en relación a este proceso de evaluación. Por lo tanto, la capacidad de designar juezas ya estaba disminuida. Claro. En fin, me parece que este es un asunto de los más severos que tenemos que tratar, no se trata de ninguna arbitrariedad, pero bueno, sé muy bien cuando estuvimos en el CONICET medidas elementales de equidad que tomamos, por ejemplo, ¿no? En relación al número de hijos, qué situación había que hacer, qué tipo de cuenta hay que hacer, de contabilidad hay que hacer, ¿no? Porque evidentemente una madre que está criando un hijo no tiene la misma oportunidad de haber tenido créditos importantes académicos y de trabajo que los que tiene un señor que no está criando los hijos. Tiene hijos pero no los cría, digamos. Sí, bueno, ustedes lo vieron concretamente en el CONICET. Lo vimos y pusimos algunas medidas de paliativas, pero bueno, hay que completar mucho más porque insisto que los procesos de evaluación son sordos, ciegos y mudos a la existencia real y tangible de las personas. Y estaba pensando también qué dolor que debe ser ver una corte que se va a conformar por varones, ¿no? Porque ahora estaba viendo, si uno ve los nombres propuestos, todos varones en la Corte Nacional, todos varones, ¿no? Bueno, y qué varones, ¿no? La verdad es que es muy doloroso. Sinceramente yo creo que, bueno, en principio hay que hacer una modificación del número de integrantes de la Corte. Es muy pequeño el número actual y por lo tanto eso estaba previsto, recuerdan ustedes, que fue muy meneado, y sobre todo porque hubo una comisión de una gran cantidad de miembros importantes con juristas de nota, etcétera, etcétera, que hicieron recomendaciones importantes en su momento, entre las cuales estuvo el aumento de membresía de la Suprema Corte de la Nación. Pero bueno, eso no quedó en agua de borrajas, lamentablemente. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, alguna vez retomaremos el camino de la cordura para, sinceramente lo digo, ¿no?, para restablecer inclusive las reformas necesarias que tengan suficiente respaldo en el Congreso para, bueno, resolver el problema. Además es tan elemental que una Corte tiene que tener un mínimo de equidad, mínimo de equidad de género, ¿no? Bueno, hay ahí un movimiento fuerte que ha sido, en el que hay un movimiento fuerte en el que muchísimos grupos feministas estamos solicitando la posibilidad de que haya candidaturas femeninas dentro de la Corte. Bueno, la última cosa que me gustaría decir sobre esto es que desde ya lo que sabemos, cuerpos femeninos no garantizan perspectiva de género en la
Sí. Más cuerpos femeninos probablemente, muchos más sí, pero estamos también en una situación en donde nos preocupa si la característica de alguien que puede venir a hacer la representación de género femenino dentro de la Corte está a la altura de la representación del género femenino. Es decir, si tiene convicciones acerca de la igualdad. Totalmente, está claro. Bueno, este es el otro problema, ¿no? Porque sabemos perfectamente lo que es de una obviedad supina, histórica, y es que, bueno, cuerpo femenino no garantiza una identidad absolutamente entroncada con la perspectiva de género. Sí. ¿A vos querías agregar algo más? No, consultarle a modo general, teniendo la experiencia que tuvo en el CONICET, imagino que también sigue teniendo algunos vínculos, contactos con gente que está adentro, ¿cómo es la situación actual? Gravísima, la situación es simplemente gravísima en términos superlativos. Como ustedes saben, hay un deshacerse de la jerarquía histórica, por lo menos de la conquistada durante estos años de democracia, con momentos menos interesantes, con momentos más interesantes, pero al fin apuntaladores de lo que sería el desarrollo científico y tecnológico. Bueno, en el periodo anterior de Macri las cosas no fueron interesantes, pero no se llegó a la situación gravísima, a los niveles de riesgo que tiene hoy. Cuando hablamos de parálisis de la ciencia decimos otra cosa, retroceso. La ciencia no se paraliza, la ciencia cuando se para retrocede, ¿está claro? Sí. Es decir, no es que queda parada en el punto, sino si no hay recursos, si no hay un sistema financiero de sostenibilidad, la ciencia retrocede, no es que se queda en ese punto. No es neutro, claro. No, que se retroceden en todas las... bueno, y además nos preocupa cada vez más, sí, la atracción fatal que significa la fuga de tantísima gente a mejores lugares en el exterior. Claro. Porque la verdad es que hay una gran competencia argentina, gran competencia de la ciencia argentina, gran competencia de la gente que ha sido formada durante estos años, que encuentra lugares interesantes en muchísimos laboratorios del mundo, ¿no? Esto se sabe muy bien. No es ninguna suerte de, ¿cómo decirlo?, de vanagloriarnos acerca de esto, pero se sabe que la fuerza de trabajo científica está altamente cotizada en el mundo, Argentina, sí, ¿no? Así que bueno, para mí es muy, muy doloroso volver a perder tanta capacidad de creación que es indispensable para el desarrollo fundamental de este país. Sin ciencia y tecnología no hay desarrollo que se pueda sostener. Y lo otro que te quería preguntar es qué te dejó este último 3 de junio, este último Ni Una Menos, y qué derechos sentís que están en riesgo hoy en la República Argentina. Bueno, el último 3 de junio, dado el enorme esfuerzo, yo diría muscular, de movilización que está habiendo, no fue tal vez el más exuberante, ¿no? Hay que considerar todas las condiciones, porque veníamos de gran cantidad de movilizaciones, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero de todas maneras volvió a existir ese vibrato extraordinario que siempre ocurre los 3 de junio, y que muchísimas mujeres en ese acontecimiento que es el día, hay un darse cuenta, ¿no? Ya se sabe que después sobre todo de cada 3 de junio, aumenta la posibilidad de denuncia. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, muchas mujeres son alcanzadas por el significado de esa movilización, de esa estridente manifestación que es Ni Una Menos, ¿no? Entonces, ahora bien, lo que sí, la otra parte es el ahora mal, ¿no?
Estamos muy, muy, muy comprometidas en la regresión de derechos, muy, 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 muy dolorosa la situación, muy estrepitosa la circunstancia de haber deshecho por completo el Ministerio de Mujeres, Género, Diversidad, y sobre todo el último muñón sobreviviente, que era la subsecretaría que se ocupaba nada menos que de la violencia contra las mujeres y disidencias. Y bueno, y ustedes saben que primero pasó por una etapa de capital humano y luego pasó a ser parte del Ministerio de Justicia, y sí. se ha decidido hace pocos días, como ustedes saben muy bien, una extinción. Es una barbaridad atronadora, es una circunstancia muy, muy, muy aciaga, porque además implica que la Argentina se va a apartar del cumplimiento elemental de su propia ley, claro, y de todas las convenciones y pactos que hemos venido suscribiendo y sobre los que hay leyes. Entonces, muy, muy, muy preocupadas, ya se sabe, al punto de, en fin, tenemos no solo indicios de que estamos retrocediendo, hay evidencia empírica total, ¿no? El deshacerse de la subsecretaría compromete programas como Acompañar, compromete toda la circunstancia que tenía que ver con una más refinada atención. No sabemos qué pasa con la línea 144, claro, ¿no? Tenés razón. Sí. ¿Qué pasa con la línea? ¿Qué va a pasar? Esa línea le salvó la vida a muchísimas mujeres. He leído por ahí de manera consternadora, he escuchado y he leído que algunas figuras completamente conservativas que tiene esta gobernanza de extremísima derecha dicen: ¿para qué se quiere un ministerio? Escuchemos bien el tipo de alegato. ¿Para qué se quiere un ministerio si los femicidios suben? Esto es como decir: ¿para qué necesitamos un poder judicial si los robos siguen aconteciendo? Claro. ¿Está claro? Es un disparate. Formular así la cuestión es absolutamente desquiciada, ¿no? Es decir, los femicidios suben y entonces los robos suben, entonces no tenemos más poder judicial. Claro. Se desaparece el poder judicial. Es una formulación desquiciada, yo creo que absolutamente fundada en un no sentido de la igualación elemental de la vida, lo digo francamente. Sí, muy triste. Dora, te agradecemos un hermoso momento de poder charlar con vos, te agradecemos muchísimo esta charla. Bueno, gracias, y me gustó mucho que sea por este tránsito tan bello que va a tener La Rioja. Sí, totalmente. Es así. Ojalá tengamos pronto esa constitución que va a ser modelar, ¿no? Sí. Y por supuesto, y eso también es lo que hay que hacer. Las jurisdicciones tienen que empinarse en sostener los derechos fundamentales de las mujeres, de las disidencias, de todas las personas que están siendo relegadas en sus derechos, y eso es lo que tiene que haber. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, gracias.